Bueno, buenas tardes chicos. Voy a tratar de explicarles el punto uno de la guía, que es hallar las coordenadas del vértice y el eje de simetría. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Luis Vecchio, su profe de matemática, y bueno, con esto espero que puedan hacer el primer punto de la guía. Después mandaré la explicación del punto 2. Bueno, las coordenadas del vértice de una parábola. Primero, si nosotros vemos una función cuadrática y su gráfica, la gráfica va a estar representada por una parábola, que es este dibujo que tenemos acá, ¿sí? En rojo. El vértice de la parábola, que es este punto que está acá, va a tener una coordenada, va a tener una coordenada de x, en este ejemplo vale 1, y una coordenada de y que va a valer menos 8. Este punto, ¿sí?, tiene dos coordenadas. Puede ser en este caso un mínimo, y si las ramas de la parábola van hacia abajo, el vértice va a ser un máximo. Entonces, en este ejemplo, el vértice tiene un valor de x 1 y el valor de y menos 8. Bueno, ¿cómo calcular el vértice de la parábola? ¿Sí? Primero, es necesario que la función esté en forma polinómica. Yo acá les escribí cuál es la forma polinómica: ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales, ¿sí? Un ejemplo de una función escrita en forma polinómica es este que puse acá: 3x cuadrado menos 5x más 3, donde 3 va a corresponder al valor de A, menos 5 al valor de B y 3 al valor de C. ¿Sí? Hay una fórmula para calcular el vértice de la parábola. Entonces, ¿cómo se calcula? Primero se calcula el vértice de X, o sea, la coordenada de X del vértice. Recuerdan ustedes que el vértice de la parábola tiene una coordenada en X, este valor de acá. Y ese valor de X se calcula con esta fórmula. Seguramente les recuerdan ustedes. XB es igual a menos B sobre 2 por A. Acá B y A lo van a sacar de la función que tengan ustedes. Y para hallar la coordenada de Y del vértice, este menos 8 por ejemplo, en este ejemplo, si para una coordenada de Y, la coordenada de Y, para hallar esa coordenada, lo que se hace cuando una vez que nos da el valor de x vértice, que va a ser un número, ese número se reemplaza en la función, en las x de la función, y se hace la cuenta. ¿Sí? Acá está escrito eso. Vamos a un ejemplo. Supongamos que tenemos esta función: 2x cuadrado menos 4x menos 6. Bueno, vamos a calcular primero el x vértice, ¿sí? La coordenada de x del vértice. Entonces la fórmula es menos b sobre 2 por a. Entonces nos quedaría menos b. Entonces va a ser menos, y b acá es menos 4, si ustedes observan. Entonces va a ser menos 4. ¿Sí? Dividido 2 por a. 2 por, y en este caso a vale 2. Y hacen esta cuenta, ¿sí? Menos por menos es más, va a quedar 4. 2 por 2 es 4. Y 4 dividido 4 es 1. Ya sabemos que el x vértice vale 1. Para calcular la coordenada de y, bueno, este 1 lo vamos a reemplazar en las x de la función. Entonces va a quedar f de 1, pongo f de 1 porque estoy reemplazando el 1 en las x. ¿Sí? F de 1 va a ser igual a 2 por 1 al cuadrado, porque acá tengo x cuadrado, va a quedar 1 al cuadrado, menos 4 por x, o sea, 4 por 1, menos 6. Hago esa cuenta, me da menos 8. Entonces, el y vértice va a valer menos 8. Ya tengo que el x vértice es 1 y el y vértice es menos 8. Entonces, ¿cómo queda la coordenada del vértice? Queda escrita así: b, que simboliza el vértice, igual a 1, punto y coma, menos 8. La primera coordenada es la de x, la segunda la de y. Bueno, ¿qué pasa cuando la función no está escrita en forma polinómica? O sea, el ejemplo anterior que vimos nosotros, esta 2x cuadrado menos 4x menos 6, está escrita en forma polinómica. En la guía que les mandé hay funciones que están escritas en forma canónica. ¿Cómo se resuelve cuando están escritas en forma canónica? Bueno, hay que desarrollar. Por ejemplo, hallar las coordenadas del vértice de f de x igual a 3 por x menos 2 al cuadrado más 1. Más adelante vamos a ver cuáles son las características de la forma canónica.
Acá les voy a enseñar cómo pasar esto a forma polinómica. Bueno, primero desarrollar este paréntesis que está acá, x menos 2 al cuadrado. Eso es un binomio al cuadrado. Tienen que tener cuidado ahí porque el binomio al cuadrado se desarrolla de esta manera. A más menos b. ¿Por qué puse más menos ahí? Porque puede ser más o puede ser menos, ¿sí? Puede estar sumado o restado ese binomio. Y eso va a ser igual a cuadrado más, si en el caso de que es a más b, o menos, si en el caso de que a menos b, 2 por a por b más b cuadrado. Bueno, en este caso, en este ejemplo que tenemos acá, es x menos 2 al cuadrado. O sea que a va a valer 1, porque adelante la perdón, a va a valer x y b va a valer 2. ¿Sí? Entonces, x menos 2 al cuadrado, vamos a desarrollar primero ese paréntesis nada más, ¿sí? Ese binomio al cuadrado. Sería a al cuadrado, sería en este caso x cuadrado. Menos, ¿por qué? Porque hay un menos ahí. Y la fórmula dice 2 por a por b. 2 por a que vale x y b vale 2. Ven que yo no pongo el menos 2 porque la fórmula ya acá me está diciendo que cuando hay un menos, el menos va acá, ¿sí? Si no es necesario ponerlo acá. Si pongo el menos acá va a quedar mal. Más b al cuadrado, dice. Y b al cuadrado es 2 al cuadrado. Desarrollando esto, multiplicando acá en el término del medio, que es menos 2 por x por 2, eso va a quedar menos 4x. Entonces, este paréntesis, x menos 2 al cuadrado, va a quedar x cuadrado menos 4x más 4. Bueno, ahora, en vez de poner este paréntesis, voy a poner x cuadrado menos 4x más 4. ¿Cómo me va a quedar la función? Me va a quedar 3 por x cuadrado menos 4x más 4, ¿sí? Más 1, ¿sí? Porque era un más. El más 1 este no hay que olvidarse. Bueno, acá hay distributiva. 3 por x cuadrado, 3x cuadrado. 3 por menos 4x, más por menos menos, menos 12x, y 3 por 4, 12. Más 1. ¿Cómo va a quedar esta función? Bueno, estos números últimos se pueden sumar, me va a quedar 3x cuadrado menos 2x más 13. Ahora esto ya está en forma polinómica y se puede resolver como vimos recién, ¿sí? De esta manera. Ya una vez que está en forma polinómica, se puede resolver usando la fórmula del vértice, y una vez que tienen el vértice, reemplazan en las x y van a tener el y vértice. Después pide el eje de simetría. El eje de simetría, si ustedes observan acá en esta gráfica, la parábola, hay un eje, esta línea punteada que grafiqué yo acá, que pasa justo a la función y le divide en dos partes iguales, ¿sí? Ese eje de simetría pasa por el x vértice, ¿sí? O sea, si yo tengo el x vértice, puedo tener el eje de simetría. En este caso, el eje de simetría, en este ejemplo, el del gráfico que está acá, pasa por 1. Entonces, el eje de simetría sería x igual a 1, ¿sí? En este ejemplo de acá, ¿sí? Es 1, ¿ven? X vértice es 1. El eje de simetría va a pasar por 1. Espero que haya quedado claro estos ejercicios, estos ejemplos. Cualquier duda me pueden dejar algún comentario en este video cuando lo suba a Classroom, ¿sí? Bueno, ahora les voy a subir algunos ejemplos del punto 2 y del punto 3. Suerte, chicos.